Santiago, yo te agradezco mucho que hayas elegido estos temas y estamos todos para escucharte. Muchas gracias. Bueno, gracias Horacio por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes y los que están ahí conectados en el Zoom. Bueno, como recién comentaba Horacio, el título macro de toda esta presentación es Ciclo Electoral, Protestas Sociales y Desenlaces Institucionales en América Latina. Yo ahí, por una aclaración que voy a hacer, por una cuestión de que dado que el proceso electoral en buena parte de la región está teniendo lugar entre 2025 y 2026 y bueno, puede tener algunos cambios respecto a algunas consideraciones que yo voy a hacer acá, hay un corte que yo hago que es hasta 2024 y el panorama está planteado, digamos, los últimos 5 o 10 años respecto a cada uno de los aspectos que yo voy a mencionar acá, digamos, ¿no? Así que en este caso sería, bueno, todo este título, digamos, 2015-2024, para ponerle una cierta periodización. Digamos. Bueno, déjenme marcar 3, 4 aspectos que me parecen centrales como para entender un poco de qué manera se desarrolla este proceso. Y permítanme acá destacar por lo menos 4 elementos centrales. Uno tiene que ver con un fenómeno bastante conversado y bastante discutido en buena medida en la conversación académica y pública, que tiene que ver con el tema de la derrota de los oficialismos. Eh, el segundo es un aspecto no tan conversado, pero que es interesante destacar, que es el fenómeno de la emergencia de partidos nuevos. En este periodo lo que encontramos es que aparecen partidos nuevos que acceden al poder que tienen una existencia de no más de 10 años o apenas superan los 10 años en algunos casos, ¿no? El otro fenómeno es el fenómeno de la polarización barra fragmentación. Hay como una especie de fenómeno de coexistencia entre la polarización ideológica y al mismo tiempo la fragmentación política en la propia región o por lo menos en una buena parte de ella, ¿no? El otro es el fenómeno del mal perdedor y la emergencia de una especie de fenómeno de mal perdedor como cierto tipo de comportamiento político, ¿no? Esto sería un bad loser, evil loser, una cosa por el estilo. Digamos. Y este es un proceso además que convive con una serie de protestas sociales con diferentes niveles de organización, diferentes niveles de articulación del liderazgo y diferentes niveles de respuesta desde del sistema político y de actores clave del sistema político. Por ejemplo, Fuerzas Armadas. Pero eso ya voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Bueno, algunos datos muy básicos. Entre 2021 y 2024, un poco más acá en el tiempo, tuvieron lugar 16 elecciones presidenciales. ¿Sí? En 13 de esas elecciones presidenciales ganaron partidos nuevos y ganaron partidos con, en el mejor de los casos, 10 años de existencia. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las excepciones? 3, básicamente. Brasil en 2022, Paraguay en 2023 y Uruguay en 2024. ¿Sí? Eh, Esto vino al mismo tiempo de la mano de otro fenómeno que es el tema del castigo electoral de casi la mayor parte de los oficialismos, con 2 excepciones, el caso de México y el caso de Paraguay. ¿Qué rasgo común podría uno encontrar acá, México y el caso de Paraguay? Bueno, ahí tenemos 2 casos de países donde uno puede detectar una larga historia de partido que tiene un control monopólico, cuasi monopólico del aparato estatal, ¿no? Recordamos la historia del PRI, veremos qué pasa con Morena, pero se perfila para algo como una especie de PRI del siglo XXI, y en el caso de Paraguay, con la larga historia del Partido Colorado, bueno, todos conocen aquel chiste que se hace en Paraguay, donde se dice que, bueno, Paraguay, la selección de Paraguay son como ese partido 11 contra 11 y siempre gana el Partido Colorado, digamos, ¿no? Bueno, hay un poco de esto, salvo alguna especie de excepción que fue ese breve interreño de Fernando Lugo, digamos, ¿no? Entonces, este es un dato interesante donde la excepción son países en los cuales hay una especie de tradición muy prolongada de partido que tiene el control de la estructura del Estado, digamos, ¿no? Por vía electoral por otros medios también, ¿no? Bueno, acá tienen un poco en el cuadro un poco el ejemplo de cómo han sido los diferentes casos de fenómenos bueno, yo voy a poner mis anteojos porque ahí está, no me puedo hacer el coqueto con esto, respecto a cuáles han sido los partidos que tienen esa existencia que yo mencionaba recién,
podemos mencionar, digo, el caso de Perú Libre, en el caso de bueno, Perú con Castillo, Convergencia Social, Chávez en Costa Rica con Progreso Social y Democrático, Colombia Humana, bueno, el caso del Movimiento Sevilla con Arévalo, de los más nuevos, el de Noboa, Partido Renovador Institucional, y el caso de realizando metas en Paraguay con Muniño, y el caso de la Libertad Avanza con Milei como los más recientes, ¿no es cierto? Y bueno, lo que salta a la vista son aquellos casos de países en los cuales bueno, hay partidos de larga tradición y que superan esos 10 años a los cuales yo hacía acá referencia, el caso de Brasil con el PT, el caso de Paraguay con el Partido Colorado, y el caso de Uruguay con el Frente Amplio, que como ustedes saben, hablamos de una formación que tiene comienzos allá por principios de los años 70, digamos, ¿no? Bueno, esto un poco es una especie de gráfica para dar cuenta de esos datos que yo les presentaba recién como primera referencia, digamos, ¿no? Ahí tienen un primer rasgo que pueden detectar en cuanto a esta cuestión de este fenómeno de procesos electorales con oficialismos en crisis y con partidos nuevos que emergen como alternativas de poder, ¿no? Bueno, el otro es el fenómeno de la polarización. Yo acá tomé una muestra bastante representativa de 17 países, y bueno, dentro de un criterio bastante particular en cuanto a mi definición de coordenadas, ahí establecía que hay un fenómeno ahí donde hay, por un lado, una fuerte dispersión desde el punto de vista ideológico, pero al mismo tiempo hay un fenómeno de polarización, entendiendo la idea de polarización, no solamente en el sentido programático, sino también en un sentido afectivo, ¿no? Se suele hacer una diferencia de este tipo en el sentido de que bueno, hay una polarización que tiene más que ver con la discusión candente en torno a contenidos de política pública, más Estado, más gasto en determinados rubros, menos gasto, etcétera, etcétera, y otra que tiene más que ver con una idea que tiene relación con una dimensión, llamémosle de tipo afectivo, emocional, en el cual, bueno, se trata de trincheras y de campos. Y cuando estamos frente a campos y trincheras no hay posibilidad de negociación, ¿sí? Y bueno, en un contexto de guerra de trincheras, bueno, la guerra se resuelve con la eliminación simbólica en principio, en algunos casos extremos, física del otro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá tienen un panorama en el cual ustedes pueden encontrar, bueno, más digamos, en un extremo de esa izquierda podría ser casos como el de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, una aclaración que vale la pena hacer acá. ¿Por qué incluyo en contexto electoral Cuba, Nicaragua y Venezuela? Bueno, aunque no lo crean, en Cuba hay elecciones también, ¿sí? Hay un libro muy bueno del director de Transparencia Electoral, Leandro Querido, que explica cómo se vota en Cuba. Claro, se vota en un contexto en el cual hay una constitución que establece que la columna vertebral del Estado cubano es el Partido Comunista de Cuba, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle, digamos, no menor, ¿no es cierto? En Nicaragua hay formalmente proceso electoral y bueno, Venezuela también tiene procesos electorales, incluso este año hubo una en materia legislativa, digamos, ¿no? Bueno, claro, son elecciones de tipo no competitivas, digamos, ¿no? Como diría Nolen, ¿no? Si vamos un poco más en la izquierda, podemos buscar el caso de Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, México. Todo esto, digo, está sujeto también a ver de qué manera se va a desarrollar, cómo modifica la propia dinámica del proceso electoral 2025-2026. Por eso digo que este es un panorama al 2024, ¿no? Bueno, ubicaríamos todos esos países en una centro-izquierda, podríamos decir Chile, Uruguay. Más a la derecha podemos buscar el caso de Costa Rica, Panamá, Perú, Paraguay, una especie de idea de centro-derecha, y en una derecha más bien radical podríamos ubicar el caso de Argentina, Ecuador y El Salvador, digamos, ¿sí? Bueno, también acá un poco está sistematizada la información con algunas de estas curiosidades que yo les señalaba acá, donde, bueno, acá en esta muestra más amplia también están incluidos aquellas referencias de países en los cuales hay procesos electorales, los cuales son no competitivos, digamos, ¿no? Esto conviviendo con aquellos que son procesos que podríamos llamar serios, que son directamente competitivos. Bueno, acá un poco el cuadro viene acá a sistematizar esta información, ¿no es cierto? Bueno, respecto a esta cuestión del fenómeno del mal perdedor, eh, permítame recordar una frase muy emblemática de Adam Przeworski, donde
Adam Przeworski plantea la idea de que, bueno, una buena democracia se sostiene no sobre los buenos ganadores, sino sobre los buenos perdedores, ¿no? Si el acuerdo básico fundamental es una democracia que se funda en la épica de los perdedores, es decir, actores que hacen un explícito reconocimiento por las razones que sea, de tipo, llamémosle, normativas o estratégicas de los resultados electorales, ¿no? Eh, lo que tenemos como fenómeno, bueno, es que hay una especie de, en este contexto de debate, crisis de democracia y crisis de buena parte de los acuerdos sobre los cuales se sostiene la democracia, es una suerte de erosión de uno de estos grandes acuerdos, que es el de básicamente aceptar resultados electorales adversos, digamos, ¿no? Y ahí aparece esta idea de, bueno, una especie como de, llamémosle, síndrome, enfermedad, cosa por el estilo de comportamiento de mal perdedor, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos detectar un líder político que se lo pueda definir como un mal perdedor? Bueno, si por lo menos tiene alguno de estos tres atributos que yo menciono acá. Primero, que hablamos de algún actor que no acepta el resultado electoral adverso. No importa su condición, si es alguien que está a cargo del oficialismo, si es opositor, eso es una cuestión que no es tan relevante en ese sentido, ¿no? El otro es bueno, una tendencia a manipular instituciones como expresión del desconocimiento del resultado electoral desfavorable. Una tercera condición que uno puede plantear es una cuestión de un incumplimiento de todo lo que son ritos y protocolos resultantes. En algunos casos con expresiones extremas que implica decir, bueno, los partidarios de un líder político, bueno, toman ciertas instituciones o generan actitudes de protesta que por lo menos intentan, digamos, trabar o impedir algún proceso de nominación de candidatura, digo, pensando en el caso del 6E en Estados Unidos, bueno, o en el caso de Brasil, asume el 1 de enero y el 8 de enero se produce el acontecimiento de la toma del Palacio del Plan Alto, digamos. Bueno, ahí menciono algunos ejemplos que aparecen como emblemáticos, donde uno puede detectar por lo menos algunos de estos indicios de mal comportamiento electoral. Ahí menciono algunos, bueno, el caso de López Obrador en México. Bueno, López Obrador es un caso particular, porque el único resultado electoral que aceptó es el de 2018. ¿Quién había ganado la elección? López Obrador, digamos, ¿no? Lo que no aceptó son los resultados presentes, 2006 y 2012, ¿no? El caso de Hugo Chávez Frías en 2007, el caso de Enrique Capriles Radonsky en 2013, el de Maduro en 2015, también todos en Venezuela. El caso de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, que después ahí yo haría alguna especie de distinción, porque ahí aparece una cuestión entre una cosa el presidente y otra cosa el candidato, digamos, ¿no? El candidato reconoce el resultado, pero la presidente tiene una actitud cuanto menos ambigua, digamos, ¿no es cierto? El otro, el de Keiko Fujimori en Perú, y el caso de Jair Bolsonaro. Bueno, en todos estos casos uno puede detectar eh, algunos de estos comportamientos o todos directamente, ¿no? Bueno, acá tengo una especie de cuadrito, este es como el plato final, digamos, cómo presentarlo. A ver, hago un pequeño comentario, que en realidad el trabajo está publicado acá en los anales. Originalmente yo empecé con tres casos. Había empezado con Cristina Kirchner, con Trump y con Bolsonaro, ¿no? Bueno, cuando empiezo a hacer el trabajo, apareció una cuestión que era, bueno, esto es muy fácil, digo, los casos cumplen las condiciones, las variables se comportan después de lo esperado, digo, bueno, primera cosa que uno puede decir, bueno, esto tiene algún sesgo, o puedo ser acusado de haber incurrido en una especie de sesgo en la cuestión de la propia selección. Bueno, esta es una variante más amplia, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tomo los casos que mencionaba recién, es decir, de los tres pasos, analizar todos los casos en su conjunto, y además ahí la idea era ver un poco qué pasa con otras dimensiones, ¿no? Además de las que estaban planteadas originalmente, ¿no? Las que estaban originalmente son básicamente tres. Si el resultado electoral era un resultado electoral con un margen muy ajustado, algo menor a, podríamos poner un rango del 5%, si existe alguna condición de un clima ideológico de polarización, ¿sí? Y si quien está a cargo o quien tiene ese comportamiento es, como dicen en la literatura, un incumbente, es decir, hay un titular del Ejecutivo, digamos, ¿no? Y después, además de ampliar la cuestión de los casos, bueno, se me ocurrió decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si incorporo otras cuestiones? Bueno, a ver si
tiene algún tipo de impacto en la cuestión ideológica, si hay alguna cuestión que tiene que ver con la ideología, como algún elemento predictor de mal comportamiento, potencial mal comportamiento. Y la otra tiene que ver con el tema de la elección, si tiene algún tipo de incidencia o de impacto el tipo de elección. Esto es si es una elección ejecutiva, legislativa, si es un referéndum revocatorio. Bueno, esto es como el producto, digamos, final de todo esto. Bueno, ya los detalles lo pueden ver en el propio trabajo. Este es como el cuadro final, si se quiere, ¿no? Bueno, y después a partir de ahí hay algunas cuestiones que de la relación original, algunas se pueden relativizar. Las relaciones que aparecen más fuertes son las siguientes. En general, el fenómeno del comportamiento como mal perdedor aparece en contextos de resultados electorales muy estrechos, ¿no? Es decir, ahí aparece ese fenómeno donde el que pierde, y pierde por una diferencia, canta fraude, automáticamente, digamos, ¿no? Hay algunas excepciones interesantes que están fuera del contexto de 2024. Habría que ver el caso de Luisa González 2025, derrotada por más de 10 puntos, y sin embargo planteó y cantó la idea del fraude también. Pero bueno, eso sería para otra cuestión. La otra relación que aparece como fuerte es esta relación entre polarización y el comportamiento político de mal perdedor, digamos, ¿no? Y en el resto de las dimensiones, bueno, la cuestión de si el líder es opositor o si es jefe del Ejecutivo no es un tema demasiado importante en términos de su potencial predictor. Y lo mismo pasa con la orientación ideológica y con el tipo de competencia electoral. Si ninguno de estos tres aspectos parecen tener ningún tipo de elemento potencial en términos de potencial predictor respecto a un buen mal comportamiento, digamos, ¿no? Bueno, y finalmente, bueno, el tema de ese contexto, yo les decía al principio, si bueno, este es un contexto electoral que se da además dentro de un ciclo bastante abundante y prolongado en términos de protestas sociales, sobre todo podríamos decir, el último quinquenio, hay un, digamos, ambiente de protesta social bastante extendida. Y bueno, este cuadro es como una especie de intento de tratar de sistematizar cuestiones de procesos de protesta social con alguna descripción de posibles desenlaces, digamos, ¿no? Acá se me ocurrió plantearlo en términos de dos posibles dimensiones. Una es ver la cuestión de los niveles de organización de la protesta social, y el otro es un poco el tipo de relación que se establece acá entre las Fuerzas Armadas y el poder político. Y ahí pensando un poco en términos de si hay una cuestión de subordinación y subordinación por parte de las Fuerzas Armadas respecto del poder político, y en el caso de la cuestión de los niveles de organización de la protesta social en términos de algo de alto y bajo, digamos, ¿no? Se podría definir como alto, medio y bajo también, porque hay algunos ejemplos que admiten algunas cuestiones, matices y demás ahí, pero genéricamente voy a decir, bueno, alto es en términos no solamente de extensión de la protesta, sino en términos que existan liderazgos claramente identificables, digamos, ¿no? Si uno mira la protesta venezolana, digo, ahí uno tiene las dos condiciones. Una protesta extendida y tiene un liderazgo bien identificable, que en esta situación es el de Corina Machado. Si uno piensa una protesta como la de Chile, la protesta en 2019 fue una protesta generalizada, pero era difícil ahí definir liderazgos visibles, digo, como en las anteriores, ¿no? La de movimientos educativos 2011, 2012, que ahí uno decía, bueno, está Boric, está Camila Vallejo, no aparece Boric o Camila Vallejo o algún actor que uno pueda visibilizar, digamos, ¿no? Bueno, de alguna manera, a partir del cruce de estas dos dimensiones, planteo ahí 3, 4 escenarios, digamos, ¿no? Hay uno que es un escenario que lo planteo como una especie de escenario de, podríamos decir, statu quo, todo se mantiene más o menos igual, que sería, bueno, un poco lo que pasa en Brasil, en Ecuador en 2019, y en Venezuela en 2019 y en 2024, ¿no? Ahí hay combinaciones entre niveles bastante altos de protesta y de organización de la protesta, y al mismo tiempo una situación donde la Fuerza Armada tiene un nivel de subordinación sin fisuras respecto al poder político, ¿no? El otro escenario es un escenario acá que lo llamaría podríamos decir, como de equilibrio inestable, en términos de una protesta externa orgánica con una Fuerza Armada subordinada, digamos, ¿no? Curiosidad, en ambos casos, esa especie de situación de equilibrio inestable da y abre la puerta a ciclos políticos nuevos, ¿no? El de Boric en Chile,
y el caso de Petro, primer presidente de izquierda en Colombia, digamos, ¿no? Interesante ese fenómeno. Petro sin intento de reforma constitucional y Boris con 2 intentos de reforma constitucional, digamos, ¿no? Y después el otro fenómeno acá, que es ha sido una materia de discusión, sobre todo en ese contexto 2019, bueno, el caso de Bolivia como un fenómeno híbrido, una suerte de golpe, golpe, rebelión, revolución, digamos, ¿no? Es decir, no es el golpe clásico, aunque tiene algunos ingredientes de lo que puede ser el golpe tradicional, este, combinados con atributos propios de lo que podría ser alguna rebelión más extendida a nivel de clase media, sindical, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Es como una especie de híbrido como tal. Y bueno, después hay un cuarto que ha sido acá, que no aparece ninguna situación anárquica, por lo menos yo no he encontrado ninguna que la pueda cuadrar acá dentro de este esquema, digamos, ¿no? Entonces, un poco la combinación de estas dos dimensiones me permitió plantear dentro de un contexto electoral como el que describía recién, con oficialismos nuevos o partidos nuevos, crisis de los oficialismos, comportamientos electorales bastante reñidos con prácticas democráticas, bueno, un contexto también de protestas con diferentes escenarios, ¿no? Si uno tuviera que pensar, diríamos, bueno, en un extremo estaría probablemente el caso del estilo de Venezuela como ejemplo de solución de statu quo, y otras muy inestables puede ser el de Chile o el de Colombia con soluciones de compromiso en algún punto o intentos de solución de compromiso, digamos, ¿no? Bueno, bueno, para cerrar acá, uno diría, recordando aquella frase de Norberto Bobbio en El futuro de la democracia, y sin embargo, ¿no? Uno diría, bueno, y sin embargo, aún en este contexto de, partidos nuevos, liderazgos en crisis, comportamiento de mal perdedor y protestas sociales bastante extendidas, podríamos decir con cierta certeza que, parafraseando también una vez más al profesor Seborski, que la democracia sigue siendo the only game in town, ¿no? Es como el único juego disponible, que no hay, por lo menos por ahora, alternativas mejores a lo que es el juego democrático. Bueno, esta sería una primera presentación, no sé cuánto me llevó, unos 20 minutos, calculo. Mi, mi comentario es simplemente que estos procesos no son exclusivos de América Latina, sino que la mayoría de ellos los vemos en Estados Unidos y Europa. O sea, fíjate la cuestión de la derrota de los oficialismos. Bueno, pasó en Estados Unidos con el triunfo de Trump, pero si hubiera elecciones hoy en Francia, cosa que debido a la impericia inexplicable de Macron podría suceder muy pronto, las encuestas muestran que el Rassemblement Nacional ganaría. Si en este momento hubiera elecciones en el Reino Unido, cosa que no tiene que pasar hasta, creo que hasta el 27, Reform UK, el partido de Farage, sacaría más votos que los otros partidos. O sea, la derrota de los oficialismos es algo que vemos en varios países de Europa. La emergencia de partidos nuevos, bueno, lo estamos viendo, digamos, el partido de Farage es nuevo, el Rassemblement Nacional no es nuevo, es el nombre actual de un viejo partido, pero estuvo el partido de Zemmour, que sacó una proporción pequeña pero respetable de los votos. Me olvidé el nombre de la coalición de izquierda en Francia. La France Insoumise es una organización nueva, etc. Bueno, la polarización, no solamente programática, sino emocional, como vos lo decías, es cada vez más fuerte, tanto en Estados Unidos como en varios países de Europa. Y naturalmente la emergencia del mal perdedor es algo que empezó con Donald Trump. Y eso me lleva a plantear que estos fenómenos en América Latina tienen por un lado raíces endógenas, pero son en gran parte consecuencia de mecanismos de difusión. O sea, tipos como Bolsonaro o Milei están explícitamente aplicando o proponiendo programas y formas de comportamiento originados en Estados Unidos.
e inclusive planteando temas ideológicos que no existían en la agenda política de nuestros países. Por ejemplo, la cuestión de la lucha contra la woke culture, que Milei planteó como una cuestión central en su famoso discurso de Davos. Es algo que no existía en la política argentina. De modo que yo pienso que hay que examinar estos procesos de difusión, y me lleva a preguntarme, dado que estos fenómenos existen en los países más desarrollados y también en América Latina, ¿hasta qué punto la democracia liberal y republicana, que a la mayoría de nosotros, estoy seguro, nos gusta mucho, es sustentable en una situación en la que tenemos una revolución tecnológica masiva que está desarticulando los grupos sociales, digamos, en todos los niveles de la estructura social? Y de nuevo, es algo que es un proceso que recién empieza y que se va a masificar con la inteligencia artificial de maneras que ni siquiera podemos prever. ¿Y hasta qué punto esto es manejable por la democracia liberal? Y el otro fenómeno, la globalización, tal como está liberalización económica, la globalización económica y la globalización física, o sea, migraciones masivas, es manejable dentro de la democracia liberal. O sea, estas democracias antiliberales que están surgiendo, estilo Orbán, y que sería el ideal de gente como Trump, son profundamente proteccionistas. O sea, rompen con el orden económico preexistente basado en la globalización económica, y la inmigración masiva en Europa especialmente es un fenómeno que muchos dicen, digamos, es el argumento de Marine Le Pen, de Farage, de Alternative für Deutschland, que las instituciones democrático-liberales no pueden controlar y son una fuente de la emergencia de estos nuevos partidos de la derecha antiliberal. De modo que, de nuevo, mi pregunta es hasta qué punto esta democracia liberal basada en la división de poderes, etcétera, es sustentable en un contexto estructural como en el que el mundo está entrando. ¿Hay que responder ahora? No, me imagino que nadie tiene una respuesta, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Una ronda? ¿Sí? ¿O Sí. Pero sí, aquí me parece importante el tema de... El micrófono. El tema de que, digamos, tengo esa especie de sensación de que hay cierto, digamos, todo lo que sea el peronismo de los últimos años, ¿no es cierto? A partir, digamos, de la democracia, estoy hablando. El peronismo es el que pone la mayor cantidad de ruedas digamos, de palos en la rueda. Está mucho más organizado, lo tiene mucho más organizado y asimilado, es parte de sus valores y de su cultura. Y si uno ve no solamente las acciones concretas que tienen que ver con, por ejemplo, paros generales, también se podría decir que se ve en muchas, digamos, ahora, por ejemplo, a nivel de la información, las fake news son usadas también por el oficialismo, pero digamos, por ejemplo, una de las cosas que salía en el trabajo que yo hice es que las redes fueron muy usadas durante la época de Macri entre las izquierdas argentinas y el peronismo también, el kirchnerismo sobre todo. Entonces, ¿por qué? Porque era una posibilidad de poner esos palos en las ruedas o poner ciertos eslogans, ¿no? Que son muy típicos por otro lado también, de este aglomerado, no se puede decir que es un partido, ¿no es cierto? Pero en el sentido estricto, pero que es algo que realmente afecta a la democracia considerablemente. Porque, y eso es algo que
bueno, lo hemos visto en muchos, en la Rúa, más allá de las capacidades o incapacidades de los líderes o de los gobiernos. En Alfonsín, bueno, es ese juego tan sucio que es aceptado y, digamos, y no hay reacciones dentro de los ciudadanos, ¿no? Demasiado, eso quería, digamos, señalar, porque es algo que me irrita, me irrita. Pero no es porque no sea, yo, digamos, he estudiado el peronismo y tengo muchos amigos peronistas, pero, digamos, no es eso, es un tema que no se puede gobernar, sea quien sea. ¿No? Lo que pasa es que es muy difícil digo que es muy difícil determinar las identidades. Porque, claro, porque por ejemplo, el candidato de peronismo es ministro de Justicia. Los Menem son ministros. ¿Qué es? ¿Cuál es la identidad? Bueno, mi ley es cualquier cosa, puede ser mañana una cosa, pero fíjate que digo estos dos casos, por ejemplo, ¿no? Es decir, es cómico decir, bueno, no, estoy en contra del kirchnerismo, pero si el candidato era el ministro del gabinete y todos los Menem bueno, y otros funcionarios, y por otro lado también, ¿no? El radicalismo, es decir, que no hay identidades tampoco, está todo diluido. Y después me parecía muy interesante el tema de la proto-guerra civil que se vive en Estados Unidos, ¿no? Es un tema, me parece muy grave, que va a tener una difusión internacional evidente. Es decir, creo que el mayor problema de Trump está dentro de Estados Unidos y no fuera. Total. A mí me parece que hay otras variables que juegan. En el caso de la Rúa, por ejemplo, si la soja hubiera subido a $600 un año antes, el peronismo hubiera hecho una fiestita de cumpleaños y punto. Pero bueno, subió un año después y se la llevaron los Kirchner. Pero digo, eso, además, no me acuerdo la cifra exacta, pero digamos, por $1.000 millones, Ann Kruger, que era la vicepresidenta del Banco Mundial, se negó a darle auxilio al gobierno argentino y lo mandó a la lona. Ahora le están tirando 20.000 palos para el fin de semana. Era 1.000 millones, claro. Sí. Entonces ahí la verdad es que juegan circunstancias tal vez personales, claro, pero es difícil encuadrarlo en categorías. Eso, ¿no? Nada más. ¿Otros comentarios? Por favor, doctor. Bueno, primero, Santiago, buenísimo, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Solamente 3 preguntas, y en alguna parte lo sigo a Carlos. Me pareció muy interesante el comentario de Carlos. 2 marcos. El primero, lo que dijo Carlos, la globalización. ¿En qué parte ves que hay cuestiones endógenas de América Latina y en cuánto hay cuestiones exógenas en este proceso que estás viendo? Ahora no te voy a pedir las opiniones, ¿sí? La segunda, algunos somos seguidores de Manuel Alcántara. Él habló hace años de la democracia fatigada. ¿En qué medida estos procesos los 5 que estás describiendo, la derrota del oficialismo post-pandemia, ¿sí? Los partidos nuevos, la polarización, el mal perdedor y las protestas, se podrían enfocar o no en el esquema que piensa Manolo de democracia fatigada. Esto es un detalle, no vi el artículo publicado, 1000 disculpas, pero me costó sumar en la diapositiva de PowerPoint, pero vi la polarización clara, que se podría hacer un gráfico, porque tenés 8, 3, 6, o sea, entre extrema izquierda, extrema derecha, y tenés 8, 3, 6. Es una campana de Gauss invertida, que eso es un pegado gráfico. Y algo que... Disculpalo, que soy politólogo. Pero la última diapositiva me llamó mucho la atención.
pensarlo también como lo está pensando Carlos en el fenómeno global, ¿sí? ¿Por qué estás pensando la dimensión Fuerzas Armadas dentro del juego democrático? Muchas gracias, Santiago. ¿Alguna otra? Comentario. Santiago, Santiago, hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Bueno, retomando un poco lo que dijo recién nuestro querido amigo el historiador, Manuel Alcántara definió muy bien todo este tema de la sociedad. Ahora publicó un libro en 2024 titulado Sociedades cansadas y democracias fatigadas, que lo recomiendo. Bueno, considero que el problema de nuestro tiempo, fundamentalmente, consiste que están mutilando la democracia desde adentro y la están transformando en una autocracia con escaso margen para revertir la situación. Es decir, las extremas derechas se han fijado como propósito objetivo desmantelar el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar. Aquella tan querida frase de la Constitución española del Estado Social de Derecho, ¿no? O lo que Hannah Arendt dice que están tratando de desarticular el espacio público. Evidentemente, eso por un lado. Por otro lado, estamos en una batalla ideológica que en el siglo XX se va a dar inexorablemente entre democracia liberal y populismo. Y también no escapa a nadie que las ideologías contemporáneas, sea el liberalismo, el conservadurismo, los socialismos, no resuelven los problemas de nuestro tiempo. Eso es realmente, tampoco se ataca o se aborda las causas que generan el populismo. Vos hiciste un análisis, creo que algo se refirió recién, de 17 países latinoamericanos, donde 8, digamos, están la, la derecha, perdón, la izquierda, la extrema izquierda y la centro izquierda. Y por otro lado, 7 hay derecha, extrema derecha y centro derecha. Solo 3 países se da, no, el contexto de esta extrema derecha. Están las diapositivas, mencionaste a Ecuador, Argentina y El Salvador. Carlos muy bien hizo un panorama de lo que está sucediendo en Europa con los partidos y todo esto. ¿Vos considerás, Santiago, que este fenómeno de la extrema derecha, que se da también en los Estados Unidos, se va a extender en América Latina? Porque evidentemente solamente tenemos de 17, según tu trabajo, de 17 países, solo en 3 se está dando este fenómeno. Y este fenómeno en Europa es cada día más grave. Realmente, bueno, se pueden enumerar los casos de España, Francia, Alemania, etc. ¿Vos crees que este proceso que se ha iniciado con, digamos, Bukele, el tándem Bukele-Milei, puede extenderse a otros países de la región? Esa es mi pregunta. Fabi, ¿querías comentar algo? Sí, para algunas reflexiones y si no respuestas, seguir por el camino de las preguntas correctas, que es un poco el planteo de Carlos, que me parece adecuado, es decir, situar, y lo hiciste con maestría, en cuadros sistemáticos, cómo se van construyendo tendencias. Más alto. Y sobre esas tendencias ir sacando algunas reflexiones que trascienden la coyuntura. Ahora, de trascender la coyuntura, y recordaba también algo reciente que planteaba Marta Lagos a propósito de series, tendencias, proyecciones y la historia del Latinobarómetro, que nos deprime, pero al mismo tiempo nos permite reconocer
la experiencia más extendida de continuidad democrática en la historia contemporánea latinoamericana, ¿no? Con sus inestabilidades recurrentes, sus ciclos de crisis, su caída en la percepción de confianza. Lo cierto es que ella dice, ojo, no se trata de una crisis de la democracia liberal, sino que se trata de una crisis de las sociedades con la democracia liberal. Y eso nos lleva, casi diría, hasta Tocqueville, o sea, distingamos la democracia como régimen político y la gestión de los regímenes políticos con la democracia como forma de sociedad. Y las sociedades latinoamericanas han mostrado una capacidad de resiliencia democrática y de institucionalidad al mismo tiempo, aún en el contexto de dirigencias y clases políticas que se ven desbordadas o se ven resistentes a adoptar un principio de construcción republicano. Y de ahí iría a la coyuntura, y esa es la pregunta, las dos preguntas, o sea, experiencia comparada de Perú y de Bolivia en este momento. Es decir, tenemos en Bolivia ya varios años de recurrencia de gobiernos débiles y al mismo tiempo procesos electorales, golpismo encubierto, vos hablaste de un régimen híbrido o de una forma híbrida de institucionalidad, pero lo cierto es que electoralmente daría la impresión de que está por producirse un fenómeno de reorientación hacia el centro en el balotaje, eventualmente. De ese proceso de polarización extrema, el propio sistema está haciendo como conducir las fuerzas, que inclusive con el veto y la autoexclusión de Evo Morales, parecería que eso va declinando y que el proceso electoral mismo está reconstituyendo una trama política de coexistencia. Y después tenemos el fenómeno de Perú, o sea, el tema de la destitución presidencial y un parlamento que funciona como caja de resonancia colonizado por otro tipo de intereses. Ese sería el foco, y ahí lo enlazaría con la pregunta de Carlos D'Agostino, que tiene que ver con el marco geopolítico. Es decir, daría la impresión de que en el túnel del tiempo América Latina con Trump está reintroduciéndose en una nueva forma de guerra fría en el marco global, en el que vamos a volver a ser escenarios más que actores de una trama geopolítica mayor. Y el caso de Venezuela y cuánto de todo esto puede perforar, condicionar, determinar los procesos políticos domésticos, arrastrados por decisiones que tengan que ver con tomar partido de una u otra forma. Ingresamos a la década del 60 de otro modo, ¿no? Y este sería un poco la inquietud de las preguntas. Bueno, primero, gracias por todos los comentarios. Lamento sí que no tengo respuesta, pero bueno, tengo algunas cuestiones o ideas y pensamientos en voz alta que podría empezar a plantear acá. Bueno, me parece clave lo que plantea Carlos respecto al tema de los escenarios futuros sobre la democracia, y sobre la posibilidad y el potencial de la democracia para afrontar problemas estructurales que parecen no tener respuesta suficiente de las instituciones tradicionales. Es decir, acá tenemos un problema que son problemas nuevos con instituciones o con una especie de ingeniería vieja, entre comillas, digamos. Claro, muy bien. Yo recordaba también, ahí me estaba acordando de aquella vieja idea de Guillermo O'Donnell hace unos 15, 20 años atrás, porque esto piensa un poco y da cuenta de cómo ha cambiado el contexto también, ¿no? Porque cuando O'Donnell planteaba aquella idea de la muerte lenta de las democracias, uno pensaba la muerte lenta de la democracia para las nuevas democracias, no para las viejas, ¿no? Ahora la idea de la muerte es una muerte lenta para no solo las, comillas, viejas democracias, nuevas democracias, sino para las llamemos democracias de primera y segunda oleada, pongamos esta metáfora así, huntingtoniana, y por lo tanto, bueno, me parece que la pregunta es una pregunta
de mucha relevancia que yo también me hago respecto a cuál es el potencial y cómo instituciones tradicionales tienen la capacidad para enfrentar problemas nuevos. Yo, la verdad, tengo enormes dudas al respecto, digamos, ¿no? Bueno, respecto al tema de la polarización, en realidad tengo que confesar que lo descubrí hace poco por una interesante discusión que se dio en el diario El País, y ahí había una discusión entre Mariano Torcal y otro historiador que no recuerdo en este momento el nombre, que discutían respecto al tema de la polarización en España. Así que también suscribo esta idea de que, en buena medida, buena parte de estas tendencias que uno ve en la dinámica electoral en América Latina se pueden enmarcar en este contexto más general, digamos. También suscribo esta idea, ¿no? Y esto me lleva un poco a la cuestión que plantea Martín respecto a factores exógenos y endógenos, digamos, ¿no? Bueno, vos mencionaste al pasar el tema de la pandemia. Yo creo que el tema de la pandemia es clave. El tema de la pandemia es clave. De hecho, la pandemia marca un corte en el tema del castigo o ratificación de los oficialismos. Ustedes miren la secuencia electoral antes de la pandemia y después de la pandemia, y aparece un corte muy marcado, ¿no? Si antes de la pandemia uno veía en general una ratificación de los oficialismos. Me acuerdo que se hacía el chiste con Macri, inclusive, que era el único presidente de los que iban a la reelección que no fue reelecto en ese momento. Estaba el chiste dando vuelta, inclusive. Y también respecto a la cuestión de las dinámicas externas, yo recordaba un texto muy bueno de hace unos años atrás de César Zucco y Daniela Campelo, que hablaba de una cuestión que es verdaderamente un problema, que es el desempeño presidencial está supeditado en muchos casos a variables externas que los presidentes no pueden controlar. ¿Cuáles son? Dos: las tasas de interés en los Estados Unidos y las relaciones los términos de intercambio de las commodities, ¿no? Bueno, si hay ciclo favorable, los presidentes son reelectos. Si el ciclo no es favorable, pasa aquello con De la Rúa, ¿no? Bueno, De la Rúa tuvo la soja a $140, digamos. Bueno, Néstor la tuvo a 600. Bueno, entonces ahí hay un tema que es, bueno, me parece que de alguna manera todos estos ciclos se alimentan de esta dinámica externa también, y también a partir de algunas cuestiones endógenas, pero endógenas que tampoco pueden ser divorciadas de este contexto general, me parece, ¿no? Digo, los niveles de desigualdad que siente, los problemas que tienen que ver con endeudamiento externo. Bueno, hay una idea de, bueno, que hay factores internos que a su vez están asociados a un contexto externo más o menos favorable en ese sentido, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que planteaba Campbell y Zucco, esta cuestión de como una especie de, podríamos decir, de nueva dependencia, ¿no? Como una especie de versión 2015 de las viejas tesis de Cardoso y Faleto, digamos, ¿no? O de Faleto solo, de Cardoso después se divorció de esto. Pero bueno, eso me parece que sí, ahí me parece que hay una cuestión respecto a, bueno, que es un panorama en el cual me parece que hay una combinación de cuestiones externas e internas que sin duda tienen un directo impacto y que inciden en esta dinámica electoral. Y la cuestión del intervencionismo militar que mencionaste ahí, yo hace algún tiempo había escrito, bueno, lo había escrito en la época de la pandemia, y ahí el título era Viejas y nuevas pandemias en América Latina. Y entre las nuevas pandemias mencionaba este fenómeno, ¿no? Que era esta idea de, hay como una especie de nueva forma de intervención de las Fuerzas Armadas. No la tradicional del golpe, la charretera y el militar que va y hace el desfile militar y llega a la Casa Rosada, sino que hay otras formas de intervención, ¿no? Que puede ser, no sé, al estilo hondureño, en la cual, bueno, hay un congreso que le dice, mire, destituya usted al presidente porque la Constitución le otorga un papel como guardián de la Constitución, sistema clave smitiana, y bueno, los militares se lo tomaron al pie de la letra la directiva y lo dejaron a Celaya en el aeropuerto Santa María en Costa Rica, digamos, cumplieron cabalmente la orden, digamos, ¿no? Esa es una forma. Es una forma, si querés, inducida del propio sistema político. La otra puede ser alguna intervención más política social mediante, intervención social, que eso se vio mucho en la época de la pandemia, ¿no? Como una especie de militarización de la cuestión sanitaria. Bueno, esa es una forma, si querés, de intervención. Es decir, hay como una especie de convivencia entre las viejas y las nuevas formas, en un punto, ¿no? O si querés, tenés una al estilo de Bolivia, en la cual en realidad no es el golpe en el sentido clásico, porque finalmente el pedido de renuncia viene como una especie de decantación de protesta social extendida, pedido de la Confederación Obrera Boliviana de renuncia, bueno, el contexto, bueno,
Y ahí vino el Morales a la defensiva, desesperado, que pide la intervención militar. La intervención militar no solo se deniega, sino que además el señor, mire, usted tiene que renunciar, digamos, ¿no? Entonces yo te diría que hay, meto la cuestión de la Fuerza Armada, esta idea de, bueno, como una especie de nueva pandemia, si querés, bueno, adecuándolo al contexto, y esta idea como una suerte de nuevo intervencionismo militar con diferentes variantes, que puede ser la tradicional o que pueden ser nuevas, digamos, ¿no? Y que en definitiva implican, bueno, otra vez vuelven las Fuerzas Armadas al terreno, digamos, de la vida política, si se quiere. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cosas había por acá? Bueno, y cuestiones que también, bueno, respecto a lo que preguntaba Carlos Agostino, si este fenómeno puede extenderse. A ver, afortunadamente no, me parece que no, pero depende de cuál sea, digamos, qué tanto se extienda este clima de época que Fabián describía muy bien, si estamos en este contexto de un clima como es Back to the Future, volvemos a los 60, ¿no? Volvemos al DeLorean de los 60 con esta especie de militarismo tradicional, y bueno, también dependerá de otras dimensiones, algunas que hacía mención recién, que tienen que ver con este contexto de tasa de interés, mercado internacional, etcétera, etcétera. Yo diría ahí, me animaría a ser un poco más optimista en este sentido, decir, no, pero bueno, creo que depende de cuánto impacte este fenómeno, digamos, ¿no? Yo me estaba acordando ahí, hace no mucho leí un artículo que publicaron varios investigadores, uno Moisés Arce, varios brasileños, era. El artículo, Carlos, por ahí me puede ayudar en memorias. El artículo se llama Why Didn't Brazilian Democracy Die? ¿Por qué no murió la democracia brasileña? ¿No? Me suena. Lo de Journal of Democracy hace muy poco, ¿no? Y el artículo es muy interesante porque en realidad encontraba en la disfuncionalidad del sistema político brasileño, encontraba la virtud que le ponía límites a Bolsonaro, ¿no? Entonces también ahí hay elementos que también hay que tomar en consideración acá. Si hay cuestiones del sistema político que, siendo disfuncionales, ponen algún tipo de límite también a determinados actores, digamos, ¿no? Acá decía, bueno, este es un sistema que juega con vetos cruzados. La prensa, el Congreso, los partidos políticos, los gobernadores, en fin, hay una cantidad de vetos cruzados. Bueno, todo ese sistema pone límites, digamos, ¿no? ¿Y en qué medida no son los límites que cuenta Milei también, ¿no? Es decir, en ese sentido también, nosotros tenemos un sistema político que tiene muchos vetos cruzados y variados y, bueno, marcan límites también, ¿no? Entonces, yo creo que en una respuesta general diría, bueno, depende, y en ese depende tiendo a ser un poco más optimista, entendiendo y analizando algunas particularidades, algunos casos particulares, digamos, ¿no? Y después, bueno, finalmente, bueno, el tema de Perú y de Bolivia, el tema de Perú y de Bolivia también es un tema interesante porque ahí tenemos dos situaciones. Una es la de un Perú que vive un contexto de crisis política crónica dentro de un contexto de estabilidad macro sin precedentes, ¿no? Ahí también, bueno, ahí aparece un fenómeno interesante porque Perú parece estar dando lugar a una experiencia que se empieza a estudiar, y hay algunos artículos medio polémicos en esto, que habla de una especie de fenómeno de autoritarismo legislativo, ¿no? Esta idea de, en vez de ser democracia delegativa, es autoritarismo legislativo. Es decir, la discrecionalidad es la discrecionalidad del Congreso acá, ¿no? En un contexto en el cual, hay un artículo muy bueno de Rodrigo Renche, dice, las fracturas y las divisiones en Perú siguen existiendo. Lo que no existen son los instrumentos para representarlas, digamos, ¿no? Esa es otra definición también interesante, digamos, ¿no? Frente a un contexto en el cual en Bolivia, bueno, Bolivia es otro carril, es otra dimensión, estamos frente a un final de época, estamos frente a un final de ciclo además acelerado por la descomposición provocada por una especie de lucha entre el mentor y el delfín, ¿sí? Es decir, acá el delfín quiso devorar a su mentor y el mentor aplica su capacidad de bloqueo, y ahí tenés un ciclo, me parece, de agotamiento en términos de una fórmula política y en términos de un ciclo económico, ¿no es cierto? Y bueno, todo indica en este caso que, bueno, puede haber algún giro hacia el centro derecha, bueno, eso lo veremos ahora en las próximas semanas, digamos, ¿no? En un contexto también de replanteo en términos de política territorial, digamos, ¿no? Bueno, estos son algunos de mis comentarios más bien bastante desordenados. Y lo último, bueno, me quedo con esto que me gustó mucho, esta idea de Fabián de
crisis de las sociedades con la democracia liberal. Me gusta mucho eso. Me gusta eso. ¿No? Tiago, mirá, parte de tu conclusión final, Steve Forti, que es el historiador italiano que enseña en Barcelona, el autor de Populismo 2.0, ha escrito una obra que ha sido publicada recientemente muy interesante. Yo le voy a sugerir al amigo Horacio Jaunarena de invitarlo a Steve Forti, titulada Democracias en extinción, el espectro de las autocracias electorales. Un poco ahí está todo este fenómeno de la democracia, que desde adentro se está, digamos, que yo dije, es destruyendo a la democracia y que realmente estamos desmantelando todo el estado de bienestar. Así que recomiendo la lectura de, total, esta es una reunión de trabajo y de intercambio de opiniones y también y de artículos y de libros. Este libro de Steve Forti, que es un autor realmente eh, que ha analizado y ha abordado muy bien toda esta relación entre populismo y las nuevas tecnologías, ¿no? En esa obra anterior, hace 2 años, que se llama Populismo 2.0. Gracias. Gracias, Carlos. Raquel, ¿vos querías comentar algo, preguntar algo? Gracias. Y señor Carlos, muchísimo gusto, me pareció interesantísimas sus dos acotaciones. Me da como una sensación de que con las premisas con las que nosotros crecimos para sostener la democracia y pelear por ella, porque accedimos tarde algunos, gracias Horacio, entre otros, que nos dieron esa oportunidad, los que éramos jóvenes en el 84. Me parece que hoy jugamos el juego de la democracia personas que no a todas les interesan nociones básicas como el Estado. Ejemplo, Elon Musk. Y no tienen poco poder. Por eso me encantó la pregunta de Carlos sobre qué haremos con, qué herramientas tendremos los supuestos demócratas que queremos ser para enfrentar la revolución tecnológica. Y por supuesto, el tema de la ausencia de identificación con el concepto de nación de tantos procesos migratorios. ¿Qué herramientas tenemos que inventar nuevas? Sin duda. Y Sin duda. sobre todo, esto otro de personas que juegan dentro de los sistemas democráticos, como digo Elon Musk, como máximo muestreo, ¿no? ¿Le importa la noción de Estado que nos importa a nosotros? No. No. Bueno, hablo. Gracias, sí. Santiago. No, ahí coincido con vos, Raquel, en cuanto al tema de, bueno, volví al comentario que hacía hace un rato, es decir, acá quizás estamos con instrumentos viejos para desafíos nuevos, y este es uno de los problemas, digamos, ¿no? Yo creo que lo demás ahí nos remite a una cuestión que es la vieja discusión, la vieja pregunta respecto a la convivencia entre capitalismo y la democracia, digamos, ¿no? Es decir, en esta idea, Carlos hacía una referencia en cuanto al tema del estado de bienestar, y bueno, si el estado de bienestar prospera es porque, entre otras cosas, operó como una fórmula pacificadora que permitió la convivencia de un matrimonio complicado, digamos, ¿no? Porque tratamos de esferas distintas, con lógica distinta, ¿no? Y ahí aparece una pregunta que es, bueno, ¿cómo afrontar esta difícil convivencia y cómo renovar este contrato, digamos? Bueno, hay tres vías posibles. O sacrificamos la democracia, o sacrificar el capitalismo, o pensar en alguna especie de esquema de democracia capitalista o de capitalismo democrático 2.0, digamos, ¿no? Que sea, bueno, renovar los instrumentos de la democracia y al mismo tiempo renovar los instrumentos de alguna especie de nuevo estado de bienestar o algo por el estilo, digamos, ¿no? Muy importante esto último. Tengan cuidado con el capitalismo vigilado que viene de China. Hay que mirar ahí, ¿eh? Y bueno, por supuesto con las autocracias de la extrema derecha que la tenemos en Europa y en varios lados más. Muy bien. ¿Alguna pregunta más?
Pues realmente quiero felicitarlo, no solamente a Santiago, sino a todos los que intervinieron, porque creo que este cambio de idea que se está dando nos está poniendo de frente a lo que nos vamos a tener que enfrentar de aquí en adelante. Yo tengo la impresión de que este tema que o estos temas que hemos abordado hoy, seguramente van a ser materia de tratamiento nuevamente en otras oportunidades el año que viene. Realmente creo que son los temas del futuro. Creo que así como en su momento la imprenta produjo una revolución, en este momento la inteligencia artificial va a estar produciendo otras preguntas o respuestas. Yo tengo siempre un dicho que se decía cuando fueron las Torres Gemelas, un pensador uruguayo dijo que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Yo tengo la sensación de que estamos en un momento en donde vamos a tener que estar preparados a responder a nuevas preguntas, porque todavía estamos con las respuestas del tiempo pasado. De todas maneras, insisto, no olviden que primer lunes de diciembre vamos a tener una reunión. Me aspiraría yo a que fuera presencial, en donde vamos a discutir estos temas que seguramente van a ser temas que vamos a tener que abordar el año que viene. Por lo demás, realmente reitero mi felicitación a Santiago y a todos los que intervinieron, porque realmente fueron de excelente nivel las preguntas y también las respuestas, Santiago. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.